Estamos en medio de una revolución tecnológica que está cambiando fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. En su escala, alcance y complejidad, esta transformación es diferente a todo lo que la humanidad ha experimentado hasta el momento. Acuñada como la cuarta revolución industrial, esta se caracteriza por una fusión de tecnologías que están desdibujando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. En el sector energía, esto tiene varias vertientes que convergen en conceptos como la descentralización y la digitalización. Uno de los ejemplos más claros en este sector es la evolución de las subestaciones eléctricas. En esta masterclass gratuita revisaremos el marco histórico, al igual que el marco teórico de esta revolución tecnológica, hasta llegar al estado del arte, que son justamente las subestaciones eléctricas digitales 2.0. Regístrate en el enlace en nuestra bio. Hasta pronto. Bien, buenas noches a todos los participantes de este masterclass sobre la cuarta revolución industrial en el sector energético. Quien les habla de este lado, Ramón Emilio de Jesús Grullón, cofundador de Energía Journal. Estaré siendo host de este evento esta tarde. Si tienen alguna duda, no duden en, por favor, escribirnos a el correo que les voy a poner en el chat. Intentaré habilitar el chat para todos los participantes para si vayan surgiendo preguntas y leyéndolas al final de la sesión. Y esto lo haré mientras hacemos la introducción. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Este masterclass gratuito es uno de muchos que vamos a estar produciendo en Energía Journal con la intención de ir agregando valor al sector energético y conectando a profesionales que les interesa este tema de la transición energética, la evolución del sector eléctrico. Les invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn y nuestro podcast en Spotify. Y sin más, vamos a dar inicio a esta masterclass. Entonces, ingeniero Francisco, usted va a tener el control por ahora, ¿no? Sí, perfecto. Ya compartí pantalla. Si me confirman, si hay una pantalla fondo azul. Sí, perfecto, la podemos ver. Continúe, vamos a iniciar. Entonces, pasa el siguiente slide, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a agotar hoy? Pues la persona que va a estar contándonos esto de la cuarta revolución industrial en el sector energético. Luego vamos a entrar en detalle de qué significa o bajo qué plataforma está construida las comunicaciones industriales, cuya evolución es la base para hablar de el efecto y las consecuencias de las telecomunicaciones en el sector eléctrico. Luego vamos a dar entrada al tema de las subestaciones eléctricas digitales, que es un tema bastante específico, un contenido que sabemos que le va a agregar valor porque es un tema fresco, actual y cuya evolución, cuya curva de aprendizaje en todo el sector apenas comienza. Entonces, eso quiere decir que va a haber muchísimas oportunidades, no solamente profesionales que ya están consolidados en el sector, pero también profesionales que vienen de la universidad y que este conocimiento les va a nutrir. El quinto tema de la noche es las subestaciones eléctricas digitales, una historia de cómo van a ir evolucionando, ¿no? Y luego una breve introducción al tema de la ciberseguridad y por qué es relevante la ciberseguridad en el sector energético. Luego, al final, vamos a tener algunas conclusiones y recomendaciones para luego cerrar con el tema de las próximas masterclass. Nosotros vamos a hacer una encuesta a los participantes de qué contenidos a ustedes les gustaría ver en el futuro. Sin más, vamos a hacer una introducción a nuestro instructor, a nuestro ponente de hoy. Por favor, Francisco, continúa. Excelente, Ramón Emilio. Pues muchas gracias por la presentación, muy amable. Entonces, esta parte creía que le ibas a mencionar tú, pero mejor la digo ya yo rápidamente. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Francisco Perdomo. Veo varios nombres conocidos y rostros, los que tienen imagen en el perfil. Algunos de mis estudiantes, muchas gracias muchachos por el apoyo, y amigos veo de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica,
y obviamente de República Dominicana y el Caribe. Entonces, nada, este es su servidor. Para los que no me conocen, soy ingeniero eléctrico, electrónico, colombiano, tengo un MBA. Actualmente llevo 3 años siendo el único que habla de la cuarta revolución industrial, específicamente las subestaciones 2.0 en toda Latinoamérica. Estoy actuando como consultor senior internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra aquí en Santiago de los Caballeros. Entonces, bueno, el resto de información está un poquito más desagregada más adelante. Vamos a repasar el top 5 de mi trayectoria. Por ejemplo, fui durante casi 3 años entrenador y líder de entrenamiento y soporte nivel 3, soporte técnico nivel 3 para toda Latinoamérica en la línea Recluser Solutions de Schneider Electric, trabajando para la fábrica de Australia. El otro cargo destacado fue como gerente regional de ventas para Caribe y Centroamérica de Moloney Electric, una empresa canadiense, fabricante de transformadores de distribución y tipo subestación, hasta 7 MVAs. Soy cofundador de Smart Green Energy en Colombia. Participé en el APPS 2019 en Grenoble, Francia, de Schneider Electric. Y bueno, como ya lo mencionaba, llevo 3 años desempeñándome como consultor internacional senior, recientemente con un proyecto de 6 meses en Costa Rica. Entre las publicaciones que he logrado hacer en estos 20 años de carrera ya, pues el más importante es el libro Subestaciones Digitales 2.0, todo lo que debes saber del IEC 61850 edición 3, que es realmente la base de este masterclass. El 80% del contenido que van a ver acá es extraído del libro. Está en la plataforma de Hotmart. Varios de ustedes ya son lectores y compradores del libro. Para los nuevos, y si al final esta información les interesa, aquí está el link y esta presentación se les va a compartir al correo que usaron para el registro. Hace un par de años, empezando la pandemia, publiqué un artículo llamado Oportunidades de Evolución y Diversificación, para la industria eléctrica en la revista CIEPI del Colegio de Ingenieros de Ecuador. Antes, en 2017, tuve una entrevista muy interesante en un canal colombiano que se llama Canal 13, en el programa Link. Hablamos sobre energía renovable, la eterna promesa. Ahí está el link. Es una información que, a pesar de que han pasado unos años, sigue siendo muy vigente. Se lo recomiendo. Muy interesante. La discusión estuvo con un representante del gobierno de Colombia, también de la ASU. Y bueno, el último tema destacado fue una presentación que hice en inglés en Aruba, en el CARILEC, en el simposio de ingeniería y de GIS, se llamaba Unlocking the Grid, desbloqueando la red. Entonces, bueno, esas son como las cosas más destacadas, pero el libro es lo más interesante. Definitivamente, el objetivo, pues, a nivel personal es que conozcan algunos capítulos que tenemos bien detallados en el libro y que esta información, como lo decía Ramón Emilio, sirva para su crecimiento a nivel profesional específicamente, tanto para los que ya tienen mucha experiencia como para los que hasta ahora están saliendo de la academia. Atención, este es un punto clave. Esta masterclass es para ti. Entonces vamos a hacer unas preguntas. Están a tiempo de salirse si no cumplen algunos de estos requisitos. Primero, ¿estás desfasado en el presupuesto para una subestación eléctrica digital? Tengo varios amigos y clientes que trabajan en utilities en varios países y el presupuesto para una subestación eléctrica digital hoy en día está, pues bueno, por todo el tema de la logística y de la crisis económica, están altísimos los precios. Con esta información estamos seguros que el presupuesto se te va a ajustar por lo menos entre un 30 y un 50%, vas a ver una reducción. Segundo, ¿tienes restricciones de área para equipos de patio y cuarto de control o sala de control? En la misma subestación vamos a ver que tiene dos partes importantes: el patio, donde están el pórtico y los equipos de control y seccionamiento, seccionamiento e interrupción, y el cuarto de control, donde están todos los equipos de control y protección. Vamos a ver que la reducción en área también es considerable y esto es un factor.
Tercero, ¿sabes qué es un NGPS o una Cloud Substation? NGPS es la sigla de Next Generation Power Server. Es algo que se detalla pues, muy bien en el libro y aquí pues, lo vamos a ver un poco por encima, pero tratando de responder las dudas e inquietudes que se generen. ¿Quieres conocer el estado del arte en redes LAN WAN para subestaciones y equipos y redes de media y alta tensión? ¿Quieres dejar de pagar altos cargos por uso de redes de comunicación de terceros? Esta es una de las premisas claves de la cuarta revolución industrial, es volver a las redes de comunicación propietarias. Y quinto, ¿quieres reinventar o diversificar el portafolio de tu empresa o startup? Vamos a ver que con estos habilitadores tecnológicos las empresas pueden diversificar y crear nuevas unidades de negocio de manera muy fácil. Entonces, si cumples alguna de estas características o enunciaciones, estamos listos para arrancar. El primer punto, el primer capítulo es introducción a la 4RI, que es la cuarta revolución industrial en el sector energético o sector eléctrico. Un repaso rápido, yo sé que esto, muchos de ustedes están cansados ya de verlo en las noticias, en todo lado, cada vez se habla más de la cuarta revolución industrial. Efectivamente, pues la primera fue hace más de 200 años, en 1800, en donde se creó la máquina de vapor y se empezaron a cambiar, a industrializar procesos, cambiar el trabajo manual o la fuerza manual por la fuerza de las máquinas. 100 años después tuvimos la segunda revolución industrial, en donde gracias a la electricidad se pudieron crear producción en línea de estos procesos que se tenían en la primera revolución industrial, y eso llevó pues a producción en masa, cadenas de montaje y suministro. En la tercera, ya entramos a hablar de la revolución de la información, era la revolución informática, fue a mediados de, alrededor del año 2000, perdón, donde tuvimos ya tecnologías de automatización, de TI y TO, que son las tecnologías de la información y tecnologías de operación. Y hoy en día estamos viviendo, realmente llevamos casi 10 años hablando de la cuarta revolución industrial. La primera vez que se mencionó fue en el Foro Económico Mundial en 2011. Y pues, ¿qué tenemos acá? Tenemos Internet de las Cosas, todo lo que es almacenamiento y procesamiento en la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos, robótica y otros habilitadores que vamos a ver a continuación. Los fundamentos de esta industria 4.0 son 5 y son pues, muy claros. El primero es la unificación de procesos, de IT con OT, de mundo real con mundo virtual. Instantaneidad, casi todo es en tiempo real o cuasi real. Tenemos posibilidad de hacer un proceso en un punto del planeta y tener un resultado en otro punto cualquiera del planeta casi instantáneamente. La virtualización es otra característica o fundamento de esta industria 4.0. La descentralización, sobre todo a nivel de toma de decisiones. Tenemos cada vez unidades más autónomas y más eficientes que no necesitan de un procesamiento central. Y por último, la modularización. Ahí entra el tema de divide y vencerás, que pues es clarísimo para simplificar algunos procesos. Hay que descomponerlos en procesos más simples, entonces modularización es también uno de los fundamentos. Estos fundamentos están soportados en 7 pilares, que cada uno está asociado también a un habilitador tecnológico. El primero es análisis y simulación de Big Data, gran procesamiento de información. Antiguamente, de un IED, que es un Intelligent Electronic Device, solamente traíamos 15 o 20 puntos lógicos o señales por temas de limitación de ancho de banda, de capacidad de procesamiento, de otras cosas. Hoy en día, la base de datos completa de un IED en promedio es de 200 puntos. Hay unos que tienen 500, 1000, pero hablemos de 200 puntos, que es 10 veces más de lo que traíamos antes. Y esta información es muy valiosa cuando se hace un análisis
automatizado con algoritmos especializados para poder hacer predicciones, para poder detectar tendencias o desviaciones de un proceso. El otro punto es la robótica. No son los robots que hemos visto en las películas o en la televisión o alguno que haya tenido oportunidad de visitar una fábrica que esté semiautomatizada o full automatizada. Realmente hoy en día tenemos robots muy, muy avanzados. Ya hay robots que son casi humanoides y bueno, las aplicaciones crecen y crecen cada día. El tercer punto es el famoso IoT o Internet de las Cosas, Internet of Things, que ha dado un boom grandísimo a todo el tema de conectividad, pero también ha abierto una brecha a la vulnerabilidad del sistema o de las redes. Por eso es importante el capítulo de Cybersecurity, como lo mencionaba Ramón Emilio al comienzo, y vamos a tomarlo al final de esta sesión. El cuarto es Cloud Computing, Edge Computing. Hay una intermedia que se llama Fog Computing, que es todo el tema de la capacidad de computación y procesamiento, que la tenemos o en la nube o en el sitio donde se toman los datos, donde están los sensores, en el Edge, en el límite, y Fog es un intermedio, efectivamente, en donde hay cierto procesamiento en sitio y otro procesamiento remoto. El quinto es fabricación aditiva, más conocido como impresión 3D o 3D printing. Muchos de estos pilares han tenido una evolución, un pico, hace 5, 7, 10 años, pero es parte del proceso de masificación y de aceptación de la tecnología. Creo que más adelante tenemos una curvita que nos habla de eso. El sexto es importante también, el digital Twin o gemelo digital. Es un proceso que empezó a nivel de simulaciones, nada más, pero cada vez ha tenido más potencia y hoy en día podemos tener casi que un modelo físico y en paralelo un modelo digital que hacen exactamente lo mismo. El primer Digital Twin fue diseñado para controlar desde la Tierra sistemas en las naves a bordo de la estación espacial o de los transbordadores. Pero hoy en día realmente podemos, según la cantidad de sensores que utilicemos y la robustez del algoritmo, podemos replicar prácticamente cualquier cosa en el mundo digital. Ahí entra el tema del famoso metaverso. Y por último, hablando de metaverso, la realidad aumentada y la realidad virtual. Son dos pilares, son diferentes los dos, aunque hay ahora una realidad que se llama realidad mixta. Tienen áreas en común y efectivamente vienen a potenciar todo este tema de la cuarta revolución industrial. Vamos a ver, Ramón Emilio, nos avisa si pudiste habilitar el chat. Si no, al final vamos igual a dejar 15 minutos para que abran los micrófonos y hagamos un poquito de interacción. Hasta ahora veo 21 personas conectadas, entonces es manejable la tertulia al final. Entonces, los fundamentos soportados en los pilares y aquí están los habilitadores. Entonces, hay 8 habilitadores tecnológicos. En el centro tenemos la inteligencia artificial y en análisis en tiempo real. En la parte superior que tiene que ver con el front-end hacia el cliente, tenemos la atención digital al cliente, la evolución de los contact centers, que ahora las empresas más que todo trabajan por redes sociales, chatbots o aplicaciones para celular o para web. Siguiendo por la derecha tenemos la integración vertical y horizontal, en donde, como lo mencionábamos hace un momento, cada vez están más entrelazadas las tecnologías de la información y las tecnologías de la operación, IT, IoT o TI-TO en inglés, al igual que los software de gestión administrativa y de clientes, ERP y CRM también cada vez están más entrelazados. Empezaron compartiendo bases de datos, pero hoy en día ya comparten inclusive interfaces. Procesamiento de datos, hablamos hace un momento del Big Data, de la computación en la nube, de Internet as a Service, infraestructura as a Service, Process as a Service y todos los as a Service que se han ido desarrollando entran en esta categoría. Ciberseguridad,
que lo mencionamos también como uno de los 3 temas importantes de esta charla: ciberseguridad, seguridad proactiva, reactiva, VPNs, segmentación, todo eso entra ahí. Seguimos con la conectividad, que es otro de los temas centrales de esta charla. Vamos a hablar de redes de comunicaciones industriales de área local y de área amplia. Aquí entra pues 5G, 4G, LTE, LP WAN, Wi-Fi, etcétera. ¿Por qué creen que no está aquí 2G y 3G? ¿Alguien se anima a contarnos qué es lo que está pasando con las redes 2G y 3G a nivel mundial? Ahí yo veo varios valientes en ese chat. Francisco, para las interacciones podemos hacer una reacción que creo que el Microsoft Teams te lo permite, y la persona que quiera conversar pues se le habilita el micrófono, pero podemos también hacerlo al final como quieras. Ok. Pueden ir levantando la mano entonces. Perfecto. Sí, es que no estoy viendo, no tengo 2 pantallas, estoy un poquito limitado hoy, pero listo, perfecto. Entonces, bueno, solo para información general, las redes 2G y 3G han venido siendo apagadas desde el año pasado, justamente para liberar espacio y recursos en los servidores y en las redes existentes para las redes 5G, porque 4G ya estaba. De hecho, 4G es la que más consolidada está en este momento. 5G, y hace un par de meses escuché ya que estaban haciendo pruebas con 6G. Pero bueno, una de las conclusiones, me adelanto un poquito, es que la tecnología celular a nivel de empresas de energía, de generación, transmisión, distribución, está en desuso a nivel global. Las utilities están volviendo a las redes propietarias, como lo decía al comienzo, de fibra óptica y de radiofrecuencia. Y por último tenemos la integración mundo físico, mundo digital, que era la realidad virtual aumentada y mixta que hablábamos, pero pues aquí entra todo, ¿no? Sensores, actuadores, Internet de las cosas, robótica, realidad virtual, impresión 3D. Entonces, ¿qué es la transformación digital en un entorno empresarial? La transformación digital busca generar nuevos objetivos y estrategias empresariales. ¿Para qué? Para generar mayor valor en las organizaciones apoyándose en las nuevas tecnologías. Está enfocada en adquirir o utilizar nuevas tecnologías como todas las que mencionamos hace un momento para emplearlas en el logro optimizado de objetivos que permitan la reinvención, ojo con esta palabra, reinvención de las organizaciones, orientados a generar mayor valor a los stakeholders y a los clientes, tanto internos como externos. ¿Cómo se articularía todo? Entonces tenemos los habilitadores tecnológicos por un lado y las empresas de energía. Bueno, esto aplica para cualquier empresa, pero esta charla es enfocada para empresas del sector eléctrico. Pueden apoyarse en estos habilitadores para hacer un proceso de reestructuración o reinvención, como se maneja más aceptadamente el término reinvención, con foco en el cliente. Esto es súper clave. El cliente cada vez cobra más relevancia y tenemos que estar muy atentos a las necesidades del cliente, a los dolores del cliente, a los deseos del cliente, a los sueños del cliente. Y como decía, apoyándonos en los pilares, los fundamentos y especialmente en estos habilitadores tecnológicos, poder hacer algo al interior de la empresa que puede ir desde una reinvención total o una reestructuración total o crear una nueva área de negocio o sacar una nueva línea de producción para atender esa necesidad en nuestros clientes. Hasta aquí sería entonces la introducción. Veamos. De aquí en adelante vamos a hablar de 3 temas importantes. 1, las comunicaciones industriales. 2, las subestaciones digitales. 3, la ciberseguridad. Al final les vamos a presentar otros temas que podrían ser de su interés para las siguientes masterclasses y los cursos también de 10, 12, 15 o más horas a solicitud. Son cursos diseñados especialmente a la medida de lo que necesita el cliente, justamente pensando en esto que acabamos de ver. Entonces, ¿qué podemos hablar de las redes de comunicación industrial? Vamos a hablar 2 temas. Por tiempo hoy no nos podemos extender mucho. 1, son las redes propietarias, que ya las he venido mencionando. Y 2, vamos a separar un poquito los 2 escenarios, LAN y WAN.
Aprovechando esta imagen, las redes LAN, como su nombre lo dice, son redes de área local. Pues estamos acostumbrados a verlas ya en las casas, en las oficinas, a nivel corporativo, pero a nivel de una empresa de energía tenemos la red LAN en la subestación, dentro de la subestación o dentro del centro de control también, o sea, en un espacio confinado de poca distancia. Las redes LAN por estándar, un tramo de cableado no debería pasar de 100 metros. Si pasamos de 100 metros, entonces ya tenemos que pasarnos a las redes WAN. WAN es Wide Area Network, que sería una red de área amplia, en donde recorremos no metros, sino decámetros o kilómetros, principalmente para conectar una subestación con otra o varias subestaciones con un centro de control. Entonces, veamos un poquito de la definición y otros ejemplos más adelante. Entonces, para hablar de las redes propietarias, los invito a que revisen el capítulo 3 del libro Subestaciones Digitales 2.0. ¿Estás preparado? En donde vemos la evolución que han tenido. Aquí, pues, a nivel de repaso les comento, empezaron por usar radios analógicos, luego fibra óptica, para finalmente consolidarse por varios años realmente en la red de comunicación celular, principalmente 2G y 3G. Estamos hablando de hace 25, 30 años, y hasta hace 15 años todavía estaban muy fuertes estas dos redes. En la última década, pese al auge de las tecnologías celulares, 4G LTE, que salió hace 10 años, y 5G, que salió hace un par de años, la realidad es que al mismo tiempo las empresas de energía han optado por volver a redes de comunicación propietarias, principalmente RF, radios, hoy en día ya no radios analógicos como antes, sino radios digitales de última generación, y redes de fibra óptica, con lo cual han obtenido, entre otras, las siguientes ventajas. Primero, no pago de planes de datos mensuales o anuales a terceros, a ISPs. Segundo, control sobre tiempos de respuesta ante averías o mantenimientos. Cada vez son más las quejas que hay por los tiempos de respuesta y por la rapidez en la atención que tienen algunos operadores celulares a nivel mundial. Con estas redes propietarias estaríamos evitando colapsos típicos de las redes celulares compartidas en fechas como, por ejemplo, el Año Nuevo. En este lado del planeta, pues el 31 de diciembre, mediante una adecuada estrategia de segmentación, redundancia y ciberseguridad. Pues desde aquí estamos viendo la importancia de la segmentación, la redundancia y la ciberseguridad. Y por último, normalmente se dejan hilos cuando es fibra óptica o bandas o canales cuando es radiofrecuencia de reserva, que le permite a la utility diversificar su portafolio y también convertirse en un ISP o al menos arrendar esos slots de conectividad a los ISPs tradicionales o a nuevos participantes TIC. Entonces, ¿qué tenemos en los dos mundos, en WAN y en LAN? En WAN, como lo decíamos, comunicación entre subestaciones, pero ¿qué tipo de comunicación? Podemos tener suplencias, que una subestación haga un respaldo a otra subestación, esquemas de teleprotección, por ejemplo, es algo típico, una línea que va de una subestación a otra y se necesita un esquema de teleprotección con dispositivos de protección en un extremo y dispositivos de protección en el otro extremo, y normalmente se comunican por un enlace de fibra óptica. La comunicación de IEDs en red, por ejemplo, reconectadores o indicadores de falla hacia la subestación de los circuitos en donde están estos equipos, para hacer esquemas tipo self-healing, por ejemplo, que son, pues, muy conocidos y aplicados a nivel mundial. Y por último, para comunicar cada subestación al centro de control, al SCADA. En algunos casos se manejan 2 SCADAs, o hay un esquema hasta de 4 SCADAs, 2 principales, 2 de respaldo. Y por otro lado, a nivel de LAN, de la red de subestación, gracias al 61850, podemos dividir simplemente en 2 buses de comunicación. Uno se conoce como el Station Bus, que es el bus de estación, y otro es el Process Bus. El bus de procesos comunica los equipos de patio con los equipos de control y protección en cada bahía, en el bay level, y el Station Bus comunica ese bay level, las bahías, con el
el station level, que es el nivel de control general de la subestación. Entonces, en ese aspecto es muy claro, el cableado de la subestación debería ser, bueno, vamos a ver las opciones. Primero vamos a la parte WAN. Cuando estamos afuera conectando una subestación con otra, tenemos varias opciones para atender esta fibra óptica. El más común en alta tensión es el OPGW, que es el Optical Guard Wire, el cable de guarda óptico. Simplemente en las torres de transmisión de energía, hace más de 50 años, a alguien se le ocurrió poner un cable de guarda, se llama, para que cuando una descarga atmosférica caiga sobre la línea, no caiga sobre las fases, sino caiga sobre este cable, que es un cable de protección. Es un cable que no está energizado, no conduce energía, su única función es apantallar, es el término. Pero pues tenemos líneas, aquí en República Dominicana, una línea de 345 kilovoltios que une el Gran Santo Domingo con el este, y pues se me escapa la distancia, pero puede ser fácilmente unos 200 kilómetros. En ese caso, 200 kilómetros de línea tendrían un cable normalmente de aluminio, aunque puede ser también de cobre, que solo cumple la función de apantallar. Hace 25 o 30 años, no sé quién fue el genio realmente, pero deberían darle un reconocimiento. A alguien se le ocurrió poner dentro de ese cable hilos de fibra óptica. ¿Por qué? Porque él confirmó el fenómeno que estaba ya demostrado hace muchos años, de que las corrientes de las descargas atmosféricas siempre están circulando y se transmiten hacia tierra por la periferia del cable, del conductor, en la superficie. El núcleo del conductor queda intacto, siempre, siempre. Entonces, a esta persona se le ocurrió hacer los cables huecos que seguían cumpliendo la misma función de siempre, y en ese hueco incluyó hilos de fibra óptica. Esto fue un hit. Eso lo está haciendo la empresa de transmisión dominicana, TED. Este año empezaron a cambiar el cable de guarda convencional por cable OPGW, y eso le va a permitir a TED convertirse en el mayor ISP del país, porque al tener 12, 24, 48 hilos de fibra óptica, va a usar unos para sus procesos internos como empresa, pero le van a sobrar un montón. ¿Qué le pasó a ISA, que es el equivalente en Colombia? Interconexión SA es la empresa que controla toda la transmisión de energía en Colombia. Ellos hace 25 años, más o menos, empezaron este proceso de cambiar los cables de guarda a OPGW, y de un momento a otro tenían conectividad por todo el país, por todo Colombia. Entonces, ¿qué hicieron? Le arrendaron hilos a Claro, a Telmex en su momento, a Movistar, a Telefónica, a todos los operadores de comunicaciones, y se convirtieron de hecho, tuvieron que crear una empresa nueva para eso, para comercializar ese servicio. El OPDC es lo mismo, el mismo concepto, pero ya no en alta tensión, sino en media tensión. OPDC es el Optical Distribution Cable, y es exactamente lo mismo. Es un cable de aluminio hueco con hilos de fibra óptica adentro. Y bueno, de eso podemos hablar en otra oportunidad. El desarrollador de esta solución se llama Furukawa, que es una de las marcas que llevo 3 años trabajando con ellos en Colombia, en Costa Rica, en Centroamérica y ahora en el Caribe. Y es una tecnología súper interesante. Pero tradicionalmente se hace con ADSS, que es la fibra óptica autosoportada. De cualquiera de las 3 maneras, vamos a tener la conectividad entre subestaciones y desde su estación hacia un centro de control. Importante, esta fibra tiene que ser monomodo. Hoy por tiempo no vamos a hablar en detalle de la fibra óptica, pero hay 2 tipos de fibra, monomodo y multimodo. La monomodo abarca varios kilómetros, decenas y cientos de kilómetros en algunos casos, dependiendo la potencia del transmisor, realmente, porque la fibra óptica tiene ancho de banda ilimitado en teoría. Entonces, ojo, todas estas fibras que estamos hablando por ahora es monomodo a nivel WAN. En radiofrecuencia, ¿qué tenemos? Tenemos enlaces punto a punto, enlaces punto multipunto, y mi favorita, que es una tecnología
súper interesante, combina 4G LTE, que es comunicación tipo celular, empaquetado en una onda de radiofrecuencia. Por ahora solo está disponible la frecuencia de 250 MHz y es hagan de cuenta, una red celular propietaria. La utility que implementa esta solución puede tener conectividad en toda una ciudad, como Santiago, por ejemplo. Esto funciona con SIM cards también, pero las SIM cards se registran en el servidor principal de la utility. Entonces, la transmisión es por radiofrecuencia de baja frecuencia que tiene alta propagación, alta penetración y menos susceptibilidad al ruido. Es una solución, de hecho creo que está acá, una tecnología a la que yo le veo mucho futuro, desarrollada por mis amigos de Furukawa, y este es el ejemplo. Entonces, con un solo concentrador que se llama eNote B, ¿dónde está? Que no lo veo. Bueno, debería estar aquí en el centro control. Podríamos tener conectividad de 100 kilómetros a la redonda hasta para 10.000 abonados, 10.000 puntos de estos que se llaman User Requirement. Y este User Requirement tiene conectividad Wi-Fi, LoRaWAN, LPWAN para conectar otros dispositivos en su entorno pequeño. Y con LoRaWAN, pues sabemos que es uno de los estándares más usados para Internet de las cosas. Entonces, esta es una solución súper interesante, además de muy buena cobertura. Una ciudad pequeña o mediana se puede cubrir con 1 o 2 puntos concentradores. Imagínense, 100 kilómetros a la redonda, eso creo que es lo que hay de aquí a Santo Domingo. Entonces, nada, les dejo esta información y el que esté interesado podemos expandir esto más adelante. Las redes LAN, hablando ahora sí dentro de la subestación, resulta que para conectar todos los equipos de control, protección, los relés de protección, los controladores de bahía, los medidores de energía, los registradores de fallas, todos los equipos electrónicos inteligentes y EDs tienen hoy en día un puerto de comunicación. Eso es lo que los hace inteligentes. De hecho, hay otra definición más adelante que podemos ver que son ciberactivos. Los ciberactivos son aquellos equipos que cumplen una función en el sistema eléctrico, pero además tienen un puerto de comunicación. Ese puerto típicamente es en cobre, pero cuando trabajamos cobre en una subestación, por el ruido electromagnético, tenemos que tener unas precauciones especiales. No todas las personas las conocen y por eso tienen errores, problemas, ruido en los puertos, se les queman los puertos. Lo ideal es usar fibra óptica, pero entonces aquí hay otro tema. A veces uno encuentra subestaciones cableadas en multimodo y a veces en monomodo. La forma rápida de identificarlas es que la chaqueta del monomodo típicamente es amarilla y la chaqueta del multimodo típicamente es naranja. Ojo con los transceivers. He visto también casos en donde los relés tienen puertos de fibra óptica, pero les ponen un transceiver que convierta a cobre y hacen el tendido en cobre y no tienen en cuenta estas precauciones especiales. También he visto lo contrario. He visto equipos que tienen un puerto de Ethernet en cobre, 10, 100 base T. Lo interesante de la fibra es que podemos tener más velocidades, podemos tener puertos gigabyte y usan un transceiver para pasar la fibra óptica y lo llevan hasta el rack de comunicaciones, pero fíjense, la distancia entre el tren de celdas o los tableros de control y protección y el rack de comunicaciones es menor a 100 metros. Entonces, ¿hace sentido tener una fibra monomodo que está diseñada para 10, 20, 30 o más kilómetros? Para nada. ¿Qué pasa? La fibra monomodo, la fibra como tal, es más económica que la multimodo. Entonces, por eso, en algunos casos, el gerente del proyecto prefiere comprarla, pero no cae en cuenta que los equipos terminales, en los extremos del enlace de fibra, si son monomodo, son más caros porque tienen un transmisor y un receptor de mayor potencia. En multimodo es lo contrario, la fibra es un poquito más cara, realmente la diferencia no es mucho, es como un 5% hoy en día, y los equipos en los extremos son más económicos porque no se requiere tanta potencia para transmitir 100, 10, 20, 50, 100 metros con un transmisor tipo LED es suficiente, mientras que
Para cubrir 10 kilómetros o más ya tenemos que pasar a una tecnología que se llama VCSEL o a láser. Si queremos abarcar 100 kilómetros, tenemos que usar un transmisor láser. Pero bueno, esto también es tema para otra oportunidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos bien. Entonces, ojo, monomodo no se debe usar en las subestaciones a nivel LAN, a nivel de área local. Es un error, es un error. Sí lo podemos usar, como veíamos, en WAN, ¿no? Aquí atrás, en WAN sí claramente para varias decenas de kilómetros sí tenemos que usar monomodo sí o sí. Bueno, si quieren al final y tenemos tiempo, les cuento cuáles son estas precauciones especiales por si alguien quiere tomar nota por ahí, me lo recuerda más adelante. Entonces ahora entremos al... Bueno, Ramón Emilio, ¿qué opinas si hacemos un break pequeñito de unos 10 minutos? Sí, claro. Porque este tema necesito que estén bien concentraditos para lo que sigue ahorita y pues yo también necesito tomar agüita y parar un momento. Entonces, faltan 5 minutos para las 8 en Dominicana, 5 minutos para las 7 en Colombia, a las 8:05 en Dominicana y 7:05 en Colombia, retomamos, por favor. No se me desconecten que viene lo mejor, viene lo más interesante. De acuerdo, de acuerdo. Estamos en medio de una revolución tecnológica que está cambiando fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. En su escala, alcance y complejidad, esta transformación es diferente a todo lo que la humanidad ha experimentado hasta el momento. Acuñada como la cuarta revolución industrial, esta se caracteriza por una fusión de tecnologías que están desdibujando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. En el sector energía, esto tiene varias vertientes que convergen en conceptos como la descentralización y la digitalización. Uno de los ejemplos más claros en este sector es la evolución de las subestaciones eléctricas. En esta masterclass gratuita revisaremos el marco histórico, al igual que el marco teórico de esta revolución tecnológica, hasta llegar al estado del arte, que son justamente las subestaciones eléctricas digitales 2.0.